La Biblia en Contexto presenta: ¿realmente somos todos hijos de Dios? Escrito por Marta Melo. Cuando se le pregunta a la gente, ¿es usted hijo de Dios? La mayoría contesta, sí, claro. Y cuando se les dice, ¿está seguro? Las respuestas por lo general son, yo soy de tal religión, yo soy una buena persona, yo me congrego en tal iglesia, mis padres son cristianos. Hoy vamos a aclarar a través de la Biblia si realmente todos los que habitamos en la tierra somos hijos de Dios. Voy a dar un pequeño resumen del capítulo 1 del Evangelio de Juan. El apóstol Juan nos enseña que Jesucristo es el verbo que existía desde el principio, que ese verbo era con Dios y era Dios, que todo lo que existe en el mundo fue creado por Él, que en Él está la vida y que esa vida es la luz de los hombres. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y mostró su gloria llena de gracia y de verdad. Que existió también en ese tiempo un hombre llamado Juan el Bautista, familiar de Jesucristo, a quien Dios le dio la tarea de pregonar a su pueblo Israel la llegada del Mesías para que todos creyeran en él. Cuando los sacerdotes y levitas le preguntaron a Juan el Bautista ¿quién era él? Él le respondió: No soy el Cristo, yo soy la voz que clama en el desierto, para que todos enderecen el camino del Señor. Y de Jesucristo dijo: existe otro que ya está entre nosotros, que ustedes no conocen. Vino después de mí, pero existía antes de mí, y el que me envió a bautizar en agua me dijo que sobre aquel que se posara el Espíritu y permaneciera, bautizaría con el Espíritu Santo. Un día, Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El Evangelio de Juan nos cuenta que la luz verdadera, o sea Jesucristo, vino al mundo, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, a los judíos, pero ellos no le quisieron recibir. Por eso, en Juan 1:12 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios, con este versículo, nos enseña cómo le dio la oportunidad al resto de la humanidad, que no es judía, de llegar a ser hijos de Él. Y si continuamos leyendo el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 16, nos dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Analicemos dos aspectos. El primero, que Jesucristo vino al mundo con un propósito específico. ¿Cuál fue ese propósito? Morir en la cruz para limpiar del pecado a toda la humanidad. Y el segundo es que todo aquel que cree en Jesucristo y lo recibe será salvo, pero el que no cree ya es condenado. En Juan capítulo 3, versículo del 18 al 19 nos dice:
El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Podemos darnos cuenta que existen dos grupos de personas: los que creen en Dios y en su palabra y los que no creen. Aunque hay muchas religiones que enseñan que el hombre es hijo de Dios por hacer buenas obras, por pagar penitencias, por hacer meditación y peregrinaciones, nos acabamos de dar cuenta que la Biblia demuestra lo contrario según los textos leídos anteriormente. Cuando Dios creó al hombre, sabía que él se iba a rebelar. Por eso diseñó este plan de salvación para rescatarlo de esa condenación eterna. Este plan de salvación está a la mano de todo aquel que quiera pertenecer a la familia de Dios, sin importar la raza, el idioma o el estrato social. Jesucristo es el único camino para llegar al Padre. La Biblia en 1 de Timoteo 2:5 nos dice: Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No olvidemos que Dios es misericordioso y justo. Él no quiere que nadie se condene. Por eso, la invitación en este tiempo es que le busquemos con un corazón enseñable y que el Espíritu Santo sea el que nos guíe por tan hermoso camino. Bueno, hasta aquí esta enseñanza. Los esperamos en un próximo episodio de La Biblia en contexto.